Hay dos características, amados hermanos, en torno a la vida de un cristiano que están de una forma u otra relacionadas. La primera de ellas es el rechazo que experimentamos de una forma u otra al vivir piadosamente, ese rechazo de parte de la sociedad en la cual vivimos. Ahora, todos sabemos que esto no tiene por qué ser una sorpresa, ya que como el Evangelio de Juan nos indica, las tinieblas aborrecen la luz porque la luz expone su oscuridad. Este rechazo muchas veces se experimenta en forma de desprecio, lo hemos experimentado de desprecio, algunos de aislamiento. Vivir una vida piadosa muchas veces lleva a estar aislados en el lugar donde desarrollamos nuestro día a día, pero también en muchos casos se percibe como persecución física que en muchas ocasiones puede llevar a ser asesinado por causa de nuestra fe en Cristo. Ahora, nuestro mismo Señor Jesucristo en repetidas ocasiones nos recordó, nos dijo que eso iba a ocurrir. El Señor, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dice en Juan capítulo 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y también en el capítulo 17, versículo 14 del mismo Evangelio, cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre Celestial, oraba, yo les he dado tu palabra, hablando de los que son de Él, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que ese aborrecimiento, ese desprecio que los cristianos de una forma u otra experimentamos, no es una sorpresa. Ahora, la segunda característica en torno a la vida de un cristiano, que está unida a esa primera característica, es que ese rechazo, ese aislamiento, ese sentirse despreciado por parte de esta sociedad, muchas veces lleva, tristemente, muchas veces lleva a que no cumplamos la orden que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Lo que conocemos como la Gran Comisión. Hacer discípulos enseñándoles todo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, compartirles el bendito Evangelio. El miedo, el rechazo, la burla, el aislamiento o cosas mayores hacen que muchas veces nuestras bocas permanezcan cerradas cuando deberían haberse abierto. Y creo que ninguno de los que estamos aquí sentados puede decir que no se ha sentido en algún momento redarguido por el Espíritu Santo de Dios por este punto, de quedarnos callados cuando debíamos haber abierto nuestra boca para predicar el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es una de las muchas razones por las cuales el libro de los Hechos es de vital importancia en torno a nuestras vidas. Porque en el libro de los Hechos está registrado cómo la iglesia se expandió a través de la predicación del Evangelio en medio de un mundo tan hostil como en este que vivimos nosotros ahora. De allí la relevancia que tiene el libro de los Hechos. El texto que empezaremos a estudiar en esta noche expone la primera persecución que sufrió la iglesia cristiana, lo cual es algo muy importante al estudiarlo en profundidad, porque como hemos visto en el desarrollo del estudio de este libro de los Hechos, en estos 3 primeros capítulos que ya hemos abordado, la exposición de este libro a través de esos eventos narrados por Lucas, de cómo la iglesia se expandía, a través de esos eventos aprendemos aspectos vitales de cuáles circunstancias, verdades debemos apropiarnos para nuestra vida. Lucas nos narra esos eventos y esos eventos de una forma u otra se convierten, la reacción de la iglesia ante las diferentes circunstancias que venían, se convierten de una u otra forma como paradigmas que nosotros, la iglesia, siempre debe imitar. Y en este caso,
en torno a cómo enfrentar la persecución sin dejar de cumplir la comisión, la orden que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y allí está la riqueza de este relato que vamos a estudiar en esta mañana, en esta noche que nos trae Lucas. Y es aprender verdades maravillosas en torno a esa bendita comisión que nos ha sido dada. La pasión por compartir la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo y la manera como debemos hacer frente ante la persecución que surge por el hecho de ser cristianos y compartir el mensaje del bendito evangelio. Pues así fue como se inició la persecución contra la iglesia cristiana, por compartir el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como veremos en esta noche. Recordemos que la última vez que estuvimos frente al texto del libro de los Hechos, estudiamos el evento que se da al interior del templo, o más bien en una de las puertas del templo, la puerta llamada La Hermosa, donde un hombre lisiado era colocado todos los días a los pies de esa puerta para que pidiese limosna. Y Lucas nos narra que un día Pedro y Juan subían a la hora de la oración, subían al templo cuando este hombre estiró su mano y les pidió una limosna, a lo cual el apóstol Pedro respondió que no tenía ni plata ni oro. Eso no es lo que ofrece la iglesia, eso no es lo que ofrece la fe cristiana, pero lo que tenía le daba, y expone la verdad acerca de la persona del Señor Jesucristo. Él le dice: en el nombre del Señor Jesucristo, y como vimos en ese estudio, en el nombre del Señor Jesucristo implica todo lo que es e hizo nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre recibió la capacidad que no había tenido nunca en su vida, tenía ya 40 años, la capacidad de ponerse en pie, de saltar y de entrar por primera vez al atrio del templo, al patio del templo, por primera vez. Ahora, como es común, o como es lógico más bien, esto generó un gran revuelo en medio del templo, porque las personas sabían quién era este hombre, se habían acostumbrado a verlo allí todos los días, durante mucho tiempo, como un lisiado estirando su mano allí a los pies de la puerta llamada La Hermosa. Entonces se generó un revuelo tremendo en medio de esa situación. Y vimos que Pedro y Juan aprovechan esa situación para predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como cuando siempre se predica el evangelio del Señor Jesucristo, viene una de estas tres respuestas. Cuando uno predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vienen una de estas tres respuestas. La primera puede ser indiferencia, porque la persona que está escuchando la predicación no entiende lo que se está exponiendo. Entonces es indiferente a ella, no le importa. La segunda respuesta a la predicación del evangelio que puede venir es que la persona se aferre a los pies de nuestro Señor Jesucristo con todo su ser. Pero la tercera respuesta es que, entendiendo lo que el evangelio señala y enseña, haya un rechazo, un desprecio, un odio al mensaje de la predicación del evangelio. Alguien expresó: si una persona entiende la cruz, es decir, el mensaje del evangelio, esto será o lo más grande de su vida o lo más repugnante. Si no sucede ninguna de estas dos cosas, no la ha entendido. No la ha entendido. Pues en este caso, cuando Pedro y Juan predican el bendito evangelio, aprovechando la ocasión de lo que había generado ese maravilloso milagro, cuando Pedro y Juan predican el evangelio, la actitud que tomaron los líderes religiosos en Jerusalén fue de odio, de rechazo, de persecución a ese glorioso mensaje. Acompáñame a Hechos capítulo 4 y leamos del versículo 1 al 3. ¿Están allí? Pedro y Juan. Están allí Pedro y Juan predicando el evangelio, y Lucas nos sigue narrando. Hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahora, es importante entender quiénes eran estos hombres que vinieron a echar mano de Pedro y Juan. Los sacerdotes a los que se refiere Lucas aquí, muy seguramente no eran aquellos que servían día a día en el templo, lo que podríamos llamar como el sacerdocio común. No es muy seguro, y tal vez lo más real es que no sea este tipo de sacerdotes a los cuales está haciendo referencia Lucas aquí en el relato, sino que muy seguramente estos sacerdotes a los cuales se refiere Lucas eran la élite del sacerdocio, aquellos cercanos a la familia sacerdotal, es decir, la aristocracia del pueblo. También Lucas nos dice que con ellos vino el jefe de la guarda. Ahora, podríamos decir tranquilamente el policía del templo, y diríamos lo mismo. Este hombre también era miembro de la familia sacerdotal, del sumo sacerdote, y solo estaba por debajo del sumo sacerdote en torno a autoridad en el templo. ¿Cuál era la función? Lógico, la función era mantener el orden en el templo. Porque como hemos enseñado varias veces desde este púlpito, los romanos habían dado cierta independencia de acción a los judíos en el templo. Pero los romanos no permitían que se formase cualquier revuelta al interior del templo. Así que el jefe de la guardia era el encargado de que no hubiese ninguna situación que fuera a llevar a los romanos a quitarle ese privilegio que le habían dado a los judíos. Ahora, tal vez dentro del grupo que nombra Lucas de que vinieron a tomar a Pedro y a Juan, los más importantes a entender quiénes eran los saduceos, porque estos eran un grupo dentro de las facciones religiosas judías que no eran muy grandes, es decir, había otros grupos religiosos más grandes como los fariseos. Los fariseos eran el grupo religioso más grande dentro de la religión judía. Los saduceos no tenían tantos miembros, pero eran los que tenían el poder en torno a todo lo que sucedía al interior del templo. La familia sumo sacerdotal pertenecía al grupo de los saduceos y tenían unas características importantes a entender. Una de ellas es que tenían una muy buena relación con los romanos. Así que a ellos les interesaba a los saduceos que las cosas siguieran como estaban. Ellos se sentían bien, a diferencia de los fariseos, ellos se sentían bien estando bajo el yugo romano, porque los romanos les habían dado muchas largas en torno a la administración del templo. Y el templo se había convertido en un negocio muy lucrativo. Sucedía que cuando los creyentes judíos venían a sacrificar al templo, había un grupo de estos sacerdotes de esa élite que revisaban el animal que se traía a sacrificar, y muchas veces era negado el permiso de que se sacrificara ese animal, llevando a las personas a comprar de los animales que ellos vendían en el templo. Así que se había convertido en un negocio lucrativo el templo. Así que es importante entender quiénes eran estos saduceos que vienen como el gran grupo a tomar a Pedro y a Juan por estar predicando el evangelio. Y es que este grupo de los saduceos odiaba todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo desde el inicio de su ministerio expuso la podredumbre en que se había convertido el sistema sacrificial, un sistema que apuntaba a su obra en la cruz. El apóstol Juan, y voy a leérselos, en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos narra que el Señor Jesucristo llegó una vez al templo en medio de ese negocio e hizo lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas
y los cambistas allí sentados. Esto es el negocio del sumo sacerdote y los saduceos. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así que desde el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, chocó con esa élite sacerdotal, con esa élite religiosa que se encontraba en Jerusalén. Esa enemistad entre Jesús y la élite religiosa judía, el sumo sacerdote, su familia y el grupo de los saduceos, se llevó hasta la muerte, a tal punto que el mismo Evangelio de Juan nos enseña que fue el sumo sacerdote de esa época, llamado Caifás, quien determinó, quien direccionó que había que matar al Señor Jesucristo. Esto también nos lo cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, entendiendo que no quería cualquier concepto mesiánico que se mostraba en torno a Cristo, que los romanos no fueran a venir a barrer el templo por ese concepto mesiánico. Entonces, desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta el final de su ministerio, hubo un choque y un odio de parte de los saduceos, del sumo sacerdote, de toda la familia sumo sacerdotal, en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos creían que habían solucionado el problema asesinando a nuestro Señor Jesucristo. Pero como bien expresa el comentarista bíblico Darrell Book, sucedió todo lo contrario. Darrell Book dice: la crucifixión de Jesús no pudo evitar que la nueva comunidad hiciera oír su mensaje. Entonces, algo más tiene que hacerse. La estrategia inicial de los líderes parece haber sido: si cortamos la cabeza de la serpiente morirá. Pero ahora la cabeza está de vuelta y también está la serpiente en la forma de muchos nuevos predicadores. Como el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: cosas mayores ustedes harán. Y esas cosas mayores ustedes harán se referían a la capacidad de expandir el mensaje del Evangelio por el mundo conocido. Ahora, como si esto fuera poco en torno al sentimiento de rabia, de ira que tenían aquellos que venían a poner las manos sobre Pedro y Juan por estar predicando acerca de aquel que tanto habían odiado, esta reacción de odio de estos hombres se acrecentaba porque el énfasis de la enseñanza se centraba en la realidad de la resurrección. En la realidad de la resurrección, que tenía como muestra principal la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que los saduceos, ese grupo religioso, enseñaba al pueblo que la resurrección no existía. Y ahora, en medio del templo, de su templo, estos hombres Pedro y Juan, estaban enseñando al pueblo que Jesús, aquel enemigo de ellos que habían llevado a la cruz, estaba vivo, señalando la realidad de la resurrección. Y es por eso que Lucas en el versículo 2 de este capítulo 4 nos señala lo que ellos sentían cuando venían a apresar, a tomar a Pedro y a Juan. La Reina Valera dice que estaban resentidos. Lucas utiliza esta palabra que se utiliza allí solo 2 veces en el libro de los Hechos. La segunda vez es cuando el apóstol Pablo está predicando el evangelio y una mujer con espíritu de adivinación estaba día tras día detrás de ellos, lo cual llevó a Pablo a exasperarse y a expulsar ese demonio de adivinación que tenía esta mujer. Así que esa es una palabra fuerte, esa palabra resentidos, muchas versiones de la escritura lo traducen como estaban indignados o estaban sumamente molestos, estaban disgustados, pero yo creo que la mejor traducción en torno a esa palabra es estaban iracundos. Estaban iracundos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y entendemos por qué. Ahora,
Este sentimiento de indignación, molestia, disgusto, ira, que produjo el mensaje que estaba dando Pedro y Juan, de una forma u otra es una ilustración de lo que el Evangelio produce en aquellos que entienden lo que el mensaje del Evangelio señala, pero que no tienen la capacidad de responder a él. A los saduceos este glorioso mensaje les exponía su error doctrinal, su materialismo, sus intereses netamente económicos, y así sucede cuando se predica el Evangelio al día de hoy, con muchos que diciendo ser creyentes, lo único que tienen en la mente en torno a la fe cristiana es materialismo. Cuando escuchan el mensaje del verdadero Evangelio, lo aborrecen y dicen, esto no puede ser la fe cristiana. Ahora, por otro lado, el Evangelio también expone que somos unos seres miserables, incapaces por nuestros propios medios de tener una relación con Dios. Porque para Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, el Evangelio señala el fracaso del hombre y la necesidad de un Salvador. Ahora, este mensaje es aborrecido por el pensamiento racional del hombre, quien se cree capaz de agradar a Dios con lo que es su propio ser. Muchos hombres y mujeres se levantan sintiéndose, pensando en sí mismos como seres morales, rectos, justos, y cuando se enfrentan con la verdad del Evangelio que señala su miserableza, aborrecen dicho mensaje. Y esto fue lo que sucedió con el gran grupo religioso de esa época. Con los saduceos señalaba su materialismo, sus errores doctrinales, su mente colocada en el dinero, en la hipocresía religiosa. Ahora, con los fariseos le señalaba eso. El gran grupo religioso, los fariseos, odiaban a Jesús porque Jesús era la luz que alumbraba en medio de las tinieblas y exponía su hipocresía religiosa. Los fariseos se creían capaces de agradar a Dios, de guardar la ley y agradar a Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo de ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, les dijo el Señor a los fariseos, a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y cuando alguien escucha esto que es el Evangelio, porque esto hace parte del Evangelio, aborrece dicho mensaje si ha tenido un concepto de sí mismo, de mucha moralidad y de capacidad propia para agradar a Dios. Así que Jesucristo, quien es el Evangelio, desnudó la falacia de los dos grandes grupos religiosos de la época. Y es por eso que el Evangelio unió en un mismo interés a grupos tan dispares como lo fueron los saduceos y los fariseos. Los unió en torno al odio que tenían por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy sucede lo mismo. Muchos incrédulos, hombres impíos, por muy diferentes que sean sus caminos, pensamientos y aún comportamiento, que pueden estar en desacuerdo en muchas cosas, hay unas cosas que los une: su odio a la fe cristiana. Ahora que ya hemos entendido el porqué de dicho sentimiento de resentimiento, como lo expone Reina Valera, sigamos con el relato que hace Lucas de lo que sucedió en ese momento, el versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahora, ¿qué podemos aprender de Pedro y Juan en torno a nuestra labor de predicar el Evangelio hasta este momento que llevamos del relato? Primero que todo, que no debe sorprendernos las acciones de rechazo. El rechazo, como lo expresé al inicio de esta enseñanza, es algo común en medio de la fe cristiana y mucho más cuando abrimos nuestra boca a predicar el Evangelio. Eso no sorprendió a Pedro y a Juan. Y segundo, que cualquier situación que sobrevenga a continuación de haber predicado el Evangelio
no está por fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no vemos ni a Pedro ni a Juan resistiéndose al arresto. Habían aprendido de su Señor que Dios está en control de todo. Cuando nosotros estudiamos el milagro de la sanidad de este hombre, la última vez que estuvimos en torno a la exposición del libro de los Hechos, nosotros vimos que Pedro y Juan habían ido al templo a la hora de la oración y dijimos que eran aproximadamente las 3 de la tarde. Ahora, parece ser que la enseñanza de Pedro y Juan se alargó a tal punto que ya se aproximaban tal vez las 6 de la tarde. Y por eso Lucas nos dice que no tuvieron un juicio en ese momento, sino que los llevaron en custodia porque ya era tarde, ya era una hora en que no podían reunir al concilio para venir a determinar qué hacían con estos hombres. Lo que sí nos hace saber Lucas, que es que a pesar de este odio, de esta persecución a la predicación del evangelio, a pesar de toda la oposición que el mundo caído puede levantar, la verdad del evangelio es incontenible y los frutos de esta manera se harán presente. Él dice en el versículo 4, porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Glorioso fruto de 5,000 creyentes. Nosotros nos preguntamos, adicionales a los 3,000 que ya habían creído en el día de Pentecostés, o como complemento de esos 3,000 ya tenían 5,000. Realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí Lucas está hablando solamente de los hombres. Por eso Reina Valera dice el número de varones, 5,000, lo cual señala que los creyentes eran muchísimos más, porque no se nos da el número de las mujeres que creían en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que a pesar de la oposición, desde el inicio de la iglesia ha sucedido lo que siempre sucede cuando viene persecución a la iglesia. La iglesia se expande. Como Tertuliano decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia cristiana se expande cuando viene la persecución. La pregunta es, ¿por qué ahora la iglesia cristiana no se expande? Y la respuesta es porque no ha venido persecución. Y la respuesta de por qué no ha venido persecución es porque no abrimos nuestras bocas predicando el bendito mensaje del evangelio. Algo paradójico sucede en medio de nuestra cultura occidental. Tenemos libertad para predicar el evangelio, pero no lo hacemos. Y por eso nuestra vida cristiana es liviana, es fácil. En torno a esa realidad, John MacArthur dice para mí osadamente, creo que estaríamos mejor si alguien estuviese persiguiendo a los cristianos. Aquí maticé su frase. Él dice literalmente, creo que estaríamos mejor si alguien estuviese matando cristianos y aún atentando contra su propia vida. Esta es mi matización. Porque de seguro, dice MacArthur, los cristianos se levantarían a predicar el evangelio. Si uno mira la historia de la cristiandad, así ha sucedido. La iglesia se expande cuando abre su boca. Y cuando abre su boca, viene la persecución. Amados hermanos, antes había que prohibir que el cristiano predicara. Ahora hay que impulsarlo para que lo haga. ¿Qué frena al cristiano a predicar el evangelio? ¿Cuál es el temor? ¿Ser rechazados? Posiblemente. Pero si es así, debemos aprender cómo Pedro y Juan enfrentaron esta situación. Versículos 5 y 6 de Hechos capítulo 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es aquí en esta reunión del concilio de Jerusalén, del Sanedrín, donde vemos que el odio hacia la fe cristiana, hacia Cristo, une.
en torno a un mismo propósito, a dos grupos tan dispares como eran los saduceos y los fariseos. Porque el concilio, el Sanedrín, estaba compuesto principalmente por el grupo de los fariseos, pero también habían saduceos. Y aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se unieron en el odio en torno a Él, pues aquí en torno a la predicación del Evangelio también están unidos en torno a un mismo propósito. El Sanedrín estaba compuesto de 71 miembros. El número 71 era el sumo sacerdote. Ahora, Lucas nos dice que aquí estaba presente un personaje bien oscuro. Está Anás. Y es un personaje bien interesante porque dice que estaba Anás. Dice el sumo sacerdote Anás. Ahora, Anás no era el sumo sacerdote porque los romanos lo habían destituido mucho tiempo antes. Aún antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Anás ya estaba destituido, pero Anás está siempre presente, tanto en el juicio de nuestro Señor como ahora que están enjuiciando a Pedro y a Juan. Porque aunque Anás había sido destituido de parte de los romanos, este hombre era tan hábil que había logrado que eran sus familiares quienes lo habían sucedido. Por ejemplo, Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento, era su yerno. Y Alejandro y Juan, quienes son nombrados ahí, eran sus hijos. En otras palabras, allí estaba reunido el concilio en pleno con el gran Anás, que era el jefe detrás de cortinas, el poder detrás del poder, junto con toda la familia sacerdotal. Ahora, la última vez que nosotros vemos a Pedro y a Juan reunidos en un mismo lugar en torno a un juicio, se nos traen malos recuerdos. Aquí estaban Pedro y Juan frente a las autoridades máximas religiosas de la época, quienes tiempo atrás habían dado un falso juicio hacia nuestro Señor y lo habían sentenciado a morir. Versículo 7 nos dice que colocan a Pedro y a Juan en medio del Sanedrín. Dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En otras palabras, expliquen con qué poder hicieron esto. Están hablando de la sanidad del hombre lisiado de 40 años, desde niño, desde que nació era un hombre lisiado. ¿Con qué poder hicieron esto? ¿Y quién les dio el permiso de enseñar en medio del templo? Podríamos decir que es lo que le están preguntando. Ahora, el milagro que ha acontecido nadie lo podía negar. Ya hemos visto que este hombre era conocido por todos ellos. Ahora, ellos quieren saber de dónde procede dicha capacidad para realizar esto que ha acontecido y que no se puede negar. Y lo segundo es que quieren indagar acerca de lo que están enseñando. Pedro y Juan deben dar respuesta a estos cuestionamientos. Y como decía, tenemos malos recuerdos de la última vez que Pedro estuvo en medio de ellos en un juicio. Tan temeroso y asustado estaba Pedro en aquel día cuando nuestro Señor estaba siendo enjuiciado, que Pedro negó 3 veces en un periodo muy corto a nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes recuerdan, Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo no enfrente del sumo sacerdote, de su familia, del concilio, sino del servicio de la casa del sumo sacerdote, de la empleada. Ahora es el mismo sumo sacerdote con todo el concilio quien lo interroga. Y cuando nosotros vamos leyendo decimos, ¿qué catástrofe se viene entonces? Pero rápidamente la escritura nos recuerda que hay una diferencia. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro no era el mismo hombre de aquella vez. No era aquel hombre que confiaba en sus propias fuerzas para enfrentar las cosas. No, él ahora conocía su condición natural. Sabía que en sí mismo era débil, pero también sabía que el Señor lo había dotado de su Santo Espíritu, quien le daba el poder para ser testigo de Cristo. El milagro que acababa de acontecer no dejaba duda de ello. Es más, el mismo Espíritu Santo de Dios, sin lugar a dudas,
trajo a memoria a Pedro algo que les dijo el Señor Jesucristo. Sin perder Hechos 4, acompáñame a Lucas, el primer tomo de esta obra. Acompáñame a Lucas capítulo 12, versículo 11 al 12, de algo que el Señor ya les había dicho, de ese momento, y que sin lugar a dudas en ese instante el Espíritu Santo trajo a la memoria de Pedro. Nuestro Señor les dijo a sus discípulos, Lucas 12, 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y más adelante, capítulo 21 de Lucas, versículo 12, hay una reafirmación en torno a esta verdad. Es un complemento, pero muy importante. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, Lucas 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y me encanta este versículo 13 porque es algo que a veces se ignora al estudiar Hechos 4. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y en ese momento el Espíritu Santo Dios sin duda le trajo a Pedro esta verdad. Ahora, yo sé, amados hermanos, que esta era una promesa dada por el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Pero dicha promesa también cobija de una manera particular a todos sus discípulos. Escuchen bien, todos sus discípulos. Un discípulo literalmente es aquel que sentado a los pies de su maestro aprende de él. Y él, antes de ascender a los cielos, dando esta comisión, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa para todos sus discípulos, aquellos que aprenden de él. Así que si tienes el Espíritu de Dios en tu ser, lo cual es la realidad de todos los cristianos, y si eres un discípulo del Señor, es decir, alguien que aprende de su Señor por medio de su bendita palabra, no temas de hablar y compartir el bendito mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo iluminará su bendita palabra en tu ser para que hables palabras de vida. ¿Qué voy a hablar? Tú eres un discípulo del Señor, es decir, estás aprendiendo de tu Señor. No temas abrir tu boca. El Espíritu Santo iluminará su palabra y pondrá las palabras acordes a ese momento. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Versículo 8 de Hechos capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este hombre no es el mismo hombre. ¿Qué está haciendo Pedro? Está compartiendo el Evangelio. ¿A quién? Al Sanedrín. Sí, al Sanedrín. ¿Cómo así? Yo no veo que esté compartiendo el Evangelio. Claro que sí. Pedro empieza señalando la dureza del corazón de estos hombres, quienes están más centrados en la rabia que tienen en su corazón que por el hecho de que un hombre que había estado lisiado más de 40 años ahora esté libre de su incapacidad. Pedro se los hace ver al decir: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Pedro le está mostrando lo ridículo de tal interrogación, de tal juicio.
Ustedes nos están interrogando por el beneficio hecho a un hombre que llevaba 40 años desde que nació lisiado. ¿Estamos en juicio por esto? Pedro señala la dureza del corazón. Ahora, señalar la dureza del corazón es un acto de misericordia, porque el hombre necesita ser confrontado en torno a su naturaleza pecaminosa. Martin Lloyd-Jones decía, la primera señal de vida espiritual es sentir que estamos muertos. Aquel que ignora su miserable condición ante Dios menosprecia a Cristo en su corazón. Después de esto, Pedro responde a su cuestionamiento. ¿Quieren saber con qué poder este hombre está ahora sano? El poder con que se ha hecho este milagro surge de Jesucristo. Sí, aquel que ustedes crucificaron está vivo. Y este glorioso milagro es la muestra de esa verdad. Podríamos parafrasear a lo que Pedro les está diciendo. Y detengámonos aquí. ¿Qué ha hecho Pedro? Está compartiendo el evangelio. Este momento para el Sanedrín, para aquellos hombres allí reunidos, es una muestra de la gracia de Dios. Pedro está señalando su pecado. Es lo primero que se debe realizar al compartir el evangelio. Ellos son culpables delante de Dios. Si antes no eran conscientes de esto, ahora no debían tener dudas de ello. Aquel que tiempo atrás ellos habían entregado a los romanos para ser crucificado es el Cristo prometido en las Escrituras. Este evento de que un lisiado esté saltando, de que un hombre que jamás en su vida había caminado, este evento que un hombre ahora esté saltando, es prueba de ello, de la venida del Mesías que está vivo y que Pedro está señalando a Jesús, aquel que ellos crucificaron. Los profetas en torno a la era mesiánica profetizaban de la siguiente manera: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ellos sabían que un evento de que un cojo, un lisiado, saltara como un ciervo era una muestra de la realidad de la presencia del Mesías. Ellos no podían refutar la resurrección del Señor Jesucristo. La tumba estaba vacía y hay una muestra del poder de aquel que se levantó de entre los muertos enfrente de ellos. Un hombre que conocían, lisiado por 40 años, está ahora saltando. La tumba está vacía. El que predica dice que es por el poder de aquel que ellos habían llevado a la cruz. Y como para que no queden dudas de la situación miserable en la que se hallaban, Pedro trae a colación parte del Salmo 118, versículo 11 de Hechos 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús mismo les había relacionado este pasaje de las Escrituras del Salmo 118 al relatarles la parábola de los labradores. Y permítanme, yo se las expongo. Esto está en Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. El Señor Jesucristo a esta élite religiosa les había dicho: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le respondieron a Jesús: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Y el Señor les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El mismo Señor Jesucristo les había mostrado lo que ellos estaban haciendo, el camino que estaban tomando, rechazando al Hijo de Dios, al Mesías esperado. Mis amados hermanos, en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, solo hay dos opciones: rechazarlo y ser aplastado por Él. En ese relato de la parábola de los labradores, el Señor sigue diciendo: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O, al ver la condición de culpabilidad en la que los hombres nos encontramos, correr a Él y aferrarse a sus pies. Y amados hermanos, esa es la intención de Pedro con estos personajes allí presentes. Una nueva oportunidad se les está brindando. Dentro del relato que nos hace Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la tercera vez cuando utiliza la fórmula: ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. La primera vez fue en el sermón que sucedió después en el día de Pentecostés. Pedro, esto está en Hechos 2, 23, 24, a estos hombres reunidos allí, maravillados con lo que había acontecido en el día de Pentecostés, exponiéndoles el evangelio, señalando a Jesús, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuál fue la respuesta de esos hombres? Más adelante, en el versículo 37 de ese capítulo 2, dice que esta fue la respuesta de estos hombres. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La segunda vez que utiliza esa fórmula, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó, fue precisamente en el sermón que se da cuando el cojo es sanado. En el capítulo 3, versículo 15, vuelve y señala: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuál fue la reacción de los oyentes? En el versículo 19 de ese capítulo 3, Pedro señala el camino: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ya vimos que en este capítulo 4 se nos dice que 5,000 respondieron a ese mensaje. Y ahora, esta tercera vez, cuando Pedro utiliza esta misma fórmula: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Pedro ahora, después de presentar las malas noticias, la condición de pecado en la que estos hombres se hallaban, el Sanedrín, presenta el don divino. Después de presentar la condición miserable de culpabilidad en la que se hallan, ahora ¿qué hace Pedro? Presenta el don divino, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El don divino. No sumo sacerdote, no señores del Sanedrín, ustedes no serán salvos por su religiosidad, por la práctica firme de sus rituales. No católicos romanos, ustedes no serán salvos por pertenecer a una institución humana o por sus sacramentos. No señores evangélicos arminianos, ustedes no serán salvos por las obras de mérito que puedan realizar. No budistas, no islamistas, no confucionistas, ustedes no serán salvos por sus humanas creencias. No señor ateo, usted no se salvará si hay un Dios por su ética de vida moral. Solo hay una forma que Dios ha dado al hombre para ser salvo: Jesucristo. Y aquí está Pedro en medio del Sanedrín, del sumo sacerdocio, de un grupo de personas que confiaban en sí mismas para la salvación, diciéndoles que solo hay una manera para ser salvos: a través de la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, habiendo presentado el Salmo 118,
que para muchos, a veces cuando leemos esas porciones que se sacan, que utilizaban los apóstoles del Antiguo, sacando porciones del Antiguo Testamento, creemos que solo se referencia a esa porción. Pero cuando ellos escuchaban esa porción, tenían en su mente, porque lo recitaban constantemente, el Salmo entero. El Salmo 118 entero, ellos entendían todo el contexto del Salmo. Y yo quiero que leamos el Salmo 118. Por cuestiones de tiempo voy a leer del versículo 14 al 29 de ese Salmo 118. Pero para que mires lo que en sus mentes, la mente del concilio de estos hombres allí parados, tenía que venir en torno al contexto de ese Salmo. El versículo 14, y voy a iniciar desde ahí, aunque podría iniciar desde el versículo 1, enfatizando el mismo aspecto, la misericordia de Dios. Desde el versículo 14 dice: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ese ya que ustedes encuentran en Reina Valera es una abreviación del nombre del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahí está Pedro en medio del Sanedrín, en medio de ese grupo religioso de los saduceos, en medio de ese grupo religioso de los fariseos que odiaban a Jesús, una vez más presentando el mensaje del evangelio, la misericordia de Dios. Podríamos parafrasear a Pedro así: oh líderes del pueblo, oh edificadores del pueblo, aquí está la oferta de salvación. Tómenla, aférrense a Jesucristo, arrepiéntase. No existe otra manera de ser salvo. No existe. ¿Cuál es la aplicación de este relato hasta este instante para nosotros? Mis amados hermanos, las religiones humanas no dan salvación. Llegará el día del juicio y millones de personas irán a la perdición. Y yo quiero que traigas esta imagen a tu cabeza, que hagas este ejercicio en este instante. Allí está aquel con el que pasaste muchas horas de tu vida en medio del juicio. Aquel que pasaste muchas horas en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia. Allí está yéndose a una eternidad de confusión y lamento. Solo hay una manera de ser salvo: Jesucristo. Las religiones humanas no salvan. Tú tienes palabras de vida eterna. Proclama el evangelio. Así como Pedro, tal vez en el lugar que menos esperaba presentar el evangelio, ante las personas tal vez que menos deseaba presentar el evangelio, él abrió su boca, expuso el mensaje de vida, y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. El que antes había sido un cobarde, ahora abre su boca. Si estos hombres del Sanedrín, del concilio, tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, ¿por qué somos nosotros tan malvados para negarles esta verdad a quienes conviven con nosotros día a día? Por temor. No temas. Si eres un discípulo de Jesucristo, sin dudas el Espíritu Santo de Dios te dará la sabiduría que surge de su palabra para que compartas el evangelio. Vendrá rechazo, persecución,
¿Aislamiento a tu vida? Muy posiblemente, pero tendrás un gozo en tu vida que la llenará de significado. ¿Cómo respondieron estos a ese mensaje? ¿Se arrepentirían como lo habían hecho las otras personas a las que Pedro les había compartido el evangelio? Eso lo veremos la próxima semana al continuar con este relato de lo que aconteció aquel día en el templo. Vamos a orar, amados hermanos.